Con la licencia de ustedes, voy a, en forma bastante breve, porque el tiempo nos gana, tocar el tema de la minería, pero desde un ángulo no centrado en el texto en sí de Manuel, que incide obviamente el contenido del capítulo sobre minería, el aspecto de una nueva minería, digamos, en compatibilidad con el medio ambiente, etcétera. Lo que voy a más bien compartir con ustedes son unas 4 o 5 vistas de un tema que puede tener un poco más de importancia para el país. Yo estoy terminando de elaborar un libro sobre minería Perú al 2050, minería y desarrollo sostenible. Entonces voy a compartir con ustedes, repito, unas cuantas láminas que inciden sobre el tema en particular para luego reflexionar, ojalá, y sacarle algún provecho a lo que podamos o a lo que pueda compartir con ustedes. Vamos a prescindir de ilustraciones referenciales. Me centro en la lámina que estamos viendo. Esta lámina muestra los principales minerales metálicos del país, que son 8, donde destacan principalmente el cobre, el oro, la plata, el zinc, el estaño, el hierro, molibdeno, pero que están mostradas por periodos de acuerdo desde el año 1901, principios del siglo pasado, hasta el año 2017. La información viene, obviamente, es una información que manejaba el Ministerio de Fomento de Obras Públicas hace décadas atrás y que en los últimos años lo maneja directamente el Ministerio de Energía y Minas. Es una información oficial de la que existe dentro de los registros que tiene el Ministerio y que está mostrada aquí por los periodos de las leyes de minería que han regido desde el año 1901 hasta la que está vigente el día de hoy. Y se puede ver, sin entrar en detalles, la diferencia, mientras que en los primeros años, las primeras leyes de principio del siglo XX, la producción, sea del estaño, del molibdeno, no sé si la luz ayuda, o del oro, y el cobre, el zinc y los demás metales que están ahí, en los primeros periodos, valga la redundancia, en las primeras, bien digo, leyes de minería, los niveles de producción física son relativamente bajos. Y es precisamente en los últimos, sobre todo en el último periodo, que rige a partir del año 1991 hasta la fecha, que es una ley de carácter neoliberal, como ya se conoce, donde se aprecia el crecimiento sustantivo de producción de minerales en estos últimos 27 años. Eso como una primera idea, digamos, para tener una aproximación de la magnitud que está representando la producción minera durante estos 118, 120 años. Esta es una lámina segunda donde solamente tomo en cuenta los últimos 50 años de producción minera. Está desdoblado en 2 periodos. Un periodo que va, estas primeras 3 columnas, que corresponden a los años del año 68 hasta el año 92. Y luego las siguientes 3 columnas corresponden a la producción física de estos 8 principales minerales metálicos que han ocurrido a partir del año 91 hasta el año 93, hasta el año 2017. En esencia, al margen de los números, lo que importa darse cuenta, en todo caso, es la diferencia de producción que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 25, 26 años, respecto de los 25 años anteriores. Y en el caso del cobre, por ejemplo, se tiene que
Mientras en el año 68 al 92 era aproximadamente 7.220 millones de toneladas que se han producido, del 93 al 2017 ha crecido 3.5 veces más la producción de cobre. No voy a entrar en detalles de los demás minerales que obviamente están mostrando en términos físicos cuánto de mineral se ha producido en los últimos 25 años respecto de los 25 años anteriores. En promedio, el total de volumen que ha producido en los últimos 25 años es más o menos 6 veces más de los 25 años anteriores, o previos, si cabe la figura. Eso en términos de volumen. Y en términos económicos o monetarios, el aumento ha sido mucho más significativo, equivalente a 8.6 veces más en los últimos 25 años en términos de valor económico, respecto, insisto, de los otros 25 años previos que estamos tomando como referencia. El Ministerio publica periódicamente las reservas que el país tiene en recurso mineral. Y las estadísticas que están en color rosado son las que, repito, el Ministerio muestra en sus publicaciones anuales para señalar como información cuál es la reserva que tiene el país en términos de oro, plata, estaño, hierro, cobre, en fin, repito, los 8 principales minerales metálicos. El INGEMET este año acaba de publicar un estudio del potencial minero, si cabe la figura real que tiene el país. Y esa información de ese potencial minero metálico está vertido en la columna de color naranja que está sobre la mano derecha. Es evidente que esta columna última que publica INGEMET indica valores de reservas minerales del Perú mucho más elevadas de las que anualmente ha venido mostrando el Ministerio de Energía y Minas en sus anuarios estadísticos que publica. Pues bien, estas cifras son mucho más elevadas de las que, repito, de las que el Ministerio venía mostrando en forma anual en los últimos años. Esto le dio motivo para que el ingeniero Bernoulli, que ya falleció, que era presidente del INGEMET, en una conferencia que dictó en febrero de este año en sus jueves mineros, o afirmó en todo caso que este potencial que el Perú tiene representaría para el Estado peruano una cifra de aproximadamente de ingresos para el Estado peruano de 758.000 millones de dólares si es que se lograra, obviamente, explotar todo ese potencial que está indicado en la columna naranja del cuadro. Esto lo muestra el INGEMET en ese informe que publicó incluso como libro en el mes de mayo de este año, muestra los diferentes niveles de producción que habría desde el año 2012 hasta el año 2050. Al margen de los detalles que a veces el color no ayuda mucho, lo sustancial de esta información es que, si bien es cierto, habría incrementos sustantivos en la producción, llámese del cobre, del oro, la figura derecha, el zinc, el hierro, la plata, el molibdeno, el plomo y el estaño, muestran una tendencia de incremento a partir del año 2012, hasta entrar, si se quiere, una especie de curva en la década del 2020 al 2030, donde comenzaría a declinar esta producción de este potencial minero que, repito,
detectó y señaló el INGEMET en su publicación. Es obvio la tendencia de estos 8 minerales porque se trata de recursos minerales, de recursos naturales, perdón, no renovables. Cerro Verde, que es una de las empresas que hoy tiene bastante importancia en la producción de cobre, se estima que para el año 2040 más o menos debe agotar su yacimiento. Los yacimientos restantes que están en producción igualmente tienen un ciclo de producción por las limitaciones del recurso mineral. Pues bien, explotando todo ese supuesto potencial que afirma INGEMET, tendríamos entonces obviamente un periodo de auge a partir de los 2020, 25, 30, para comenzar a declinar a partir del año 2035 aproximadamente. Este ritmo de producción, repito, generaría, según el INGEMET, estos cerca de 750.000 millones de dólares que percibiría el Estado por su recurso natural. No voy a entrar en detalles de la producción por regiones, sino fundamentalmente centrarme en esta lámina, que es, si cabe la figura, el resumen o la idea central de este análisis que he llevado a cabo y que espero publicar próximamente como libro. 3 columnas, la de color medio marrón, medio verde, que corresponde a los montos de canon minero y regalías mineras que se obtendrían por la producción de este potencial minero que señalaba en láminas anteriores. Está dividido por periodos, de 2017 al 2025, después cada 5 años, del 2026 al 2030, del 31 al 35, etcétera, hasta el año 2050. La tendencia de canon minero y regalías mineras que percibiría el Estado, obviamente es alentadora en estos años inmediatos, incluso diríamos el que estamos viviendo ahora, o los que vengan el próximo año o los siguientes, para comenzar a declinar a partir del 2026 para adelante y una tendencia cada vez menor en los años posteriores. La columna celeste muestra la población que tiene el país. Según el censo último del año pasado, cuestionado, dicho sea de paso, la población promedio en este periodo del 2017 al 2025 estaría bordeando los 33 millones y fracción. Y según la tasa de crecimiento que establece el INEI, que está al 1% anual con tendencia a bajar al 0.8 a partir del 2030 para adelante, la población del Perú al año 2050 probablemente esté bordeando superando la cifra de 42 millones de habitantes, es decir, casi un tercio más de la población que hoy tenemos en el país. Y por último, la columna de color rojo, la más pequeña, está mostrando el porcentaje de pobreza que existe, que es más o menos el 21%. Si al año 2025, que se ha tomado como punto final, el universo de pobres estaría bordeando la cantidad de 7.1 millones de habitantes, de persistir la política económica vigente en estos próximos 33 años, se estima que la pobreza podría estar bordeando cerca de los 9 millones de habitantes. Entonces el tema va, finalmente, ¿qué pueden hacer las regiones mineras, como Ancash, Cajamarca, Arequipa, con un sustantivo ingreso de canon minero en estos años inmediatos que puedan generar recursos para sus respectivas regiones por concepto de canon y regalías mineras, si la tendencia es o sería declinante ante un aumento sustantivo de la población y por consiguiente, de no variar la política económica actual, también el nivel de pobreza
en el incremento significativo que estaría ocurriendo. ¿Qué puede pasar a partir del 2050, por poner como referencia ese año, si la población, repito, está superando más allá de los 42 o 43 millones de habitantes y el canon minero en términos cualitativos ha bajado casi un 30%, perdón, un 60% para el año 2050? La pregunta es, ¿qué desarrollo sostenible se puede pretender en las próximas décadas si el principal recurso natural que está generando gran parte de los fondos que utilizan las regiones para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo sostenible, si el canon minero y las regalías mineras, por el propio agotamiento del recurso natural mineral, tiende a declinar? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el país, sobre todo las regiones mineras, repito, si es que la principal fuente de su riqueza para llevar a cabo adelante sus proyectos de desarrollo vienen del canon y de la regalía minera? No sigo con la interrogante porque sería cuestión simplemente de verlo en perspectiva. Querría decir que a partir del 2050, si no es más antes, la tendencia, o sea, la situación del Perú en términos económicos y por consiguiente de un idealizado de desarrollo sostenible, en la práctica va a resultar casi siendo imposible si es que persiste este tipo de política neoliberal que es la que nos viene rigiendo desde los 90 hasta la fecha. Es un poco la inquietud que comparto con ustedes, quizá no muy bien mostrar, no pensaba ocuparme de esta manera, sino más bien incidir más en la propuesta de Manuel Lajo sobre el tema de la minería, pero considero que es un tema que realmente preocupa, debería preocupar, sobre todo a ustedes los economistas y a todos a quienes de alguna manera estamos pensando en términos de futuro. La señorita, y con esto termino, colega socióloga de San Marcos, nos habla de que aproximadamente cerca de 52.000 personas que lo han pasado a formar parte del ejército de los dos ocupados. Tenemos 1,5 millones de jóvenes de los denominados ninis que ni estudian ni trabajan al año 2017. Si proyectamos la cifra de población para las próximas décadas y al 2050, donde la población joven va a ser mucho mayor en términos relativos, ¿qué perspectivas laborales, por ejemplo, pueden tener si hoy que tenemos cierto, digamos, auge en algunos sectores de la economía, no pueden atender la demanda laboral de este casi 1,5 millones de personas que están en esa condición? Las perspectivas o el horizonte finalmente, no de nosotros que estamos, por lo menos yo sí, de salida, sino de la gente joven y de las nuevas generaciones, ¿cuál va a ser el horizonte, la perspectiva que va a tener si es que persiste, repito y termino, con este modelo que realmente no apunta a resolver los problemas estructurales del país, sino muy por el contrario, agravarlos? Eso es todo, gracias. Bueno, vamos a cerrar con broche de oro esta reunión. Efectivamente, fue muy ambicioso pensar que se podía discutir 5 o 6 temas, pero ha salido, gracias a ustedes, a la resistencia, a la voluntad de terminar este esfuerzo.